bien, pues bienvenidos Bienvenidos, bienvenidas. a este día del yoga. 21 de junio, Día Internacional del Yoga, y estamos aquí pues para hacer algo especial, para honrar esta tradición. Sí, primero la importancia de celebrar, ¿no? Este día porque el yoga tiene una tradición milenaria y nos está ayudando en muchos aspectos y creo que es importante celebrarlo. Y después también el día, porque el 21 de junio es el solsticio, es Sí. donde el sol está en el punto más alto, donde hay más energía. Yo creo que esto es un motivo de celebración. De celebración y de reflexión y casi de visión, ¿no? Hacia dónde vamos, a cuál es el yoga que estamos caminando, cómo ha evolucionado, hacia dónde lo queremos llevar. Es un fenómeno internacional, por eso es el Día Internacional. Entonces, queremos hoy haceros, pues, charlar un poquito sobre esto, ¿no? Sí, Reflexionar juntos. a dónde apunta el yoga, ¿no? Primero es reconocer que en unas pocas décadas el yoga se ha divulgado en todos sitios y en todas las capas sociales, porque yo creo que veníamos de una gran necesidad de contacto con el cuerpo y de un ejercicio que no fuera tan extremo como es el deporte de élite, ¿no? Y al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces creo que esto ha sido uno de los motivos en los que se ha divulgado tanto el yoga. Sí, de hecho, claro, ha sido la puerta de salida de la India y de entrada a Occidente, ¿no? Ese vínculo con el cuerpo, ese trabajo corporal más respetuoso, ¿no? Con nuestra naturaleza, más de la escucha, y eso fue lo que de hecho permitió que el yoga llegara, ¿no? No, fue como lo que estábamos necesitando, pero quizá ahora ya no es tan así. Bueno, yo creo que, claro, es que el yoga tiene una profundidad extraordinaria de siglos y siglos, ¿no? La divulgación que se ha hecho del yoga ha sido casi exclusivamente a nivel postural, ¿no? Y que está Mm, bien porque es una forma de buscar una salud. Yo siempre digo que es una salud activa porque es el individuo el que tiene los elementos para poder practicar él mismo, ella misma, pero creo que falta algo más, de eso queremos hablar. mm. Queremos hablar del aspecto profundo del yoga, ¿no? Que cuando estudiamos los textos precisamente es el que más abunda, ¿no? Porque la parte postural es solo una tradición concreta, es solo una parte de lo que es el camino del yoga, ¿no? Que tiene varios miembros, ¿no? Pues, y todos aquellas prácticas a las que justamente apunta la práctica postural y energética, apunta a una práctica meditativa, ¿no? Es una preparación para ello. Eh, ¿De qué forma está ese aspecto eh, transformador, interior, espiritual? ¿De qué forma ha llegado aquí? ¿Cómo se ha comprendido? Hay mucho todavía por indagar ahí. Sí, yo creo que estamos en un primer proceso evolutivo, ¿no? En la comprensión del yoga aquí en Occidente, pero no nos olvidemos que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, solamente atender al cuerpo, pues creo que genera pues un cierto desequilibrio, ¿no? De hecho, si vemos en redes sociales, cuando ponemos la palabra yoga, pues va a salir van a ser muchas personas, sobre todo jóvenes, muy elásticos o haciendo ejercicios de mucha fuerza. Y sin embargo, esto es una imagen muy pobre de lo que realmente es el yoga. Claro, porque en las formaciones de profesores, que hay muchísimas, cada vez más, y muchos estilos de yoga, eh, estamos como reincidiendo, ¿no? En esa visión del yoga postural. O sea, hasta el momento que nos empiece a formar también en ese sentido, claro, los nuevos profesores pues son expertos en asana y quizá pranayama y un poquito de meditación, pero yo creo que ese cambio entra a través de las formaciones, ¿no? Sí, yo creo que las formaciones tipo express, ¿no? Con muy pocas horas, con mucha técnica de asana, pero con poco recorrido filosófico y contemplativo, pues hace que el profesor no se sienta
suficientemente apto para dirigir el aspecto de introspección, ¿sí? Lo que yo creo que es algo de sentido común es que no puede haber un yoga para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene un cuerpo diferente, una mente diferente, Mm, un momento vital diferente y por tanto no tiene ningún sentido que todos hagamos el mismo yoga, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Una de las ideas que yo suelo proponer a mis alumnos en formación es que tiene que haber un buen diálogo entre lo que es un abordaje individual, clases individuales de tanto en tanto, cada mes, cada 2 meses, junto con las clases grupales. ¿Por qué? Porque cuando la persona ha tenido una atención individualizada y hemos podido ver en su cuerpo cuáles son los límites, cuáles son las dificultades, y le hemos dado herramientas y recursos para que cuando esté en la clase grupal se pueda regular sin tener que imitar y forzar su cuerpo haciéndose daño. Y creo que esto es importante de que los profesores de yoga vayan ofertando también la posibilidad de mm, hacer yoga individual para profundizar mejor, ¿no? Donde hay el aspecto tensional que hay que trabajar. mm. Incluso, ¿no? Porque sabiendo que las tensiones físicas son también un reflejo de tensiones emocionales, de vivencias, ¿no? O sea, llevar también ese acompañamiento individual a la parte emocional, terapéutica, mmm, para como que ese yoga personalizado le sirva a la persona mmm, para encontrar su equilibrio, ¿no? Tanto a nivel físico como emocional y también poder como incorporar su orientación espiritual, ¿no? Hay personas pues que son más de jnana yoga, ¿no? Que es ¿no? de la meditación, del estudio, de la reflexión, la filosofía, hay personas que son más de corazón, bueno, pues cómo adaptar ese yoga a cada persona también según su Claro, sensibilidad claro, claro. y su espiritualidad, que el yoga da, pues da espacio Claro. para mucha libertad, ¿no? En ese sentido, no es un dogma, pero sí que hace falta cierta orientación en ese sentido Sí, también. nosotros hablamos de tres orientaciones. Una es de salud, ¿no? Ujú, Una salud que, como decía, una salud activa en la que uno siente que tiene recursos propios para gestionar sus tensiones corporales. Pero hay otra orientación que es la del autoconocimiento. Es mm, como podemos utilizar las técnicas del yoga como espejo, precisamente para ver cómo están nuestras tensiones emocionales, psíquicas, ¿no? ¿Cuál es digamos, mi forma de vivir, ¿no? ¿Cuál es la actitud de mm, vida? Pero también no nos olvidemos de que hay otra orientación que es una orientación de trascendencia, ¿no? mm, Una necesidad de vincularse con algo mayor y ahí entraríamos, para los que quieran, para los que evidentemente, quieran. una actitud mucho más mística. Ujú. ¿Sí? Sí, o sea que tal vez en el yoga del futuro tenemos más que varios estilos de yoga postural, quizás serían como diferentes caminos, ¿no? Según lo que cada uno busca en el yoga, ¿no? Si busca más la salud física, o busca más un autoconocimiento, o busca más una trascendencia. Y ahí la importancia del grupo, ¿no? Como de que por ejemplo, para la parte espiritual, la importancia de reunirse con personas afines y practicar conjuntamente, rezar conjuntamente, meditar conjuntamente, que las clases no solo sean mmm, instrucción de cómo hacer bien o mal, ¿no? Al revés, o sea, justamente todo está bien porque cada uno está practicando y eso ya es lo que buscamos, la práctica y y como que lo que uno va a buscar allí tal vez es más la energía del grupo, eh, la inspiración, el compartir, ¿no? Sí. Lo que creo yo que no va a desaparecer es el yoga en los gimnasios, Mm, en los centros deportivos, porque, bueno, porque ya se ha instalado un estilo, ¿no? De hacer posturas que mm, trabajan
tanto la cintura escapular como la cintura pélvica, con la columna, ¿no? Es decir, a veces de forma más dinámica, a veces de forma más estática. Y eso yo creo que va a permanecer, pero paralelamente a este yoga más físico, yo creo que va a emerger un yoga que incluye mucho más trabajo respiratorio, trabajo de meditación y también filosofía, ¿eh? Yo creo que esto va a ser, de hecho, una necesidad porque pues, hay personas que quieren profundizar en un aspecto más de comprensión de la realidad y de la realidad de uno mismo, ¿no? De uno mismo. Sí, ahí uno de los retos que tenemos es los profesores, cuando transmitimos en clases de filosofía, es como llevarlo, cómo llevamos todos esos conceptos a nuestra vida, ¿no? Es lo que nos están pidiendo los alumnos, ¿no? Es muy interesante, sí, pero claro, nos queda alejado, es otra cultura. Entonces, el poder tender ese puente hacia lo práctico, el día a día, ¿no? Por ejemplo, empezando por los yamas y niyamas como valores del yoga para vivir en sociedad y para gestionarse la propia vida de una forma equilibrada, ¿no? Ahí los yamas y niyamas son fundamentales, pero bueno, hay siempre hay un reto de traducir esas antiguas enseñanzas En un lenguaje mucho más cercano y más Exacto. moderno, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Sí, ¿no? Yo lo que quería decir es que el yoga y el budismo están muy cercanos, ¿no? Sí. Y que una de las, digamos, orientaciones de la práctica tradicional es dar una respuesta al sufrimiento, ¿eh? Que hablamos de dukkha. Dukkha no es que estoy como me duele el cuerpo o tengo dolor de cabeza, sino que es una profunda insatisfacción delante de la vida, ¿no? Y entonces ahí la tradición del yoga es muy clara, habla de las aflicciones, habla de la ignorancia, habla del egocentrismo, de un deseo exacerbado, de un rechazo irracional y habla de un miedo profundo al hecho de vivir y a la aceptación de la muerte, ¿sí? Entonces, claro, ese esquema que puede ser de alguna manera sencillo, pero es profundo, no deja de ser profundo, nos da fuerzas para poder surfear esta crisis, es algo que yo creo que queremos hablar, esta crisis de grandes proporciones planetarias que incluye el ecosistema, la crisis energética y los valores de un tipo de vida, ¿no? Que creo que no es sostenible. Entonces, por eso, ¿qué nos dice el yoga? Que hemos de simplificar la vida, ¿no? Hemos de simplificar la vida para darle mayor brillo sin perder por ello la profundidad y la dignidad, ¿no? Y entonces creo que la filosofía del yoga es una buena manera, siempre actualizada, de otra forma de vivir. Sí, sí, de hecho, ¿no? Se dice muchas veces, el yoga es una forma de vida, ¿no? Con eso lo decimos todo, es una forma de vida, yo diría, natu- o sea, natural, porque es no necesitar nada y todo es a partir de lo que ya tenemos, ¿verdad? Es a partir de Porque, nuestro cuerpo, claro, claro, de... y ese concepto de Samtosha, ¿no? Que es un niyama del contentamiento, es decir, o sea, lo esencial para vivir no es tan difícil de sostener, ¿no? No necesitamos tanto. Podríamos decir que nuestro sistema, digamos, moderno, capitalista, nos ha convertido en objetos de lujo, donde nos vende baratijas, ¿no? Y que nos impele pues a producir y producir y lógicamente a consumir y hasta que el consumo se ha convertido en una religión, ¿no? Entonces ese es un sistema loco que, como estamos viendo, no se puede sostener, ¿no? De ahí la importancia de volver por un lado a la naturaleza, al contacto natural, y por otro lado una vida, como decíamos, sencilla, ¿no? Y a los ritmos Y a los naturales, ritmos ¿no? naturales, eso Ya, es, ¿no? sí. A conocernos como organismos vivos que,
pueden sintonizarse con su entorno y saber aprovechar la luz del sol y las horas de sueño para recargarse de energía, ¿no? Y saber gestionar la propia mente para que no nos lleve al desgaste y al sufrimiento, ¿no? Y que realmente cuando estás en ese estado mm, de máxima optimización y equilibrio interno y con el entorno, ahí es donde te das cuenta que necesitas muy poco, ¿no? Claro. Mm. Y la valoración de los pequeños detalles, por ejemplo, la fuerza del ritual, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago y que muchos yogis y yoginis también hacen es el ritual de higiene profundo, ¿no? Donde no solamente limpias, te peinas o te limpias, te das una ducha, sino que limpias la lengua, limpias la nariz, mueves el intestino, ¿no? Haces masajes en los puntos de tensión, ¿no? Esto creo que es importante, volver a recuperar el contacto íntimo con el cuerpo, no desde la imagen, no desde el espejo, sino desde un sentir profundo, ¿no? Porque lo que yo creo que es importante, una práctica adecuada de yoga, lo que nos hace es aumentar la sensibilidad. Y cuando estamos sensibles, nuestro cuerpo se adapta a los ritmos naturales mucho mejor, porque es la fuente, ¿no? Es decir, los niños pequeños tienen una gran sensibilidad y por eso sus manifestaciones de enfermedades son mucho más virulentas porque precisamente están sensibles, ¿no? Y eso es lo que les da la gran salud. Mm. Sí, sí, esa escucha, ¿no? Escucha interna que nos dice en cada momento lo que necesitamos, incluso en la alimentación, ¿no? Claro. Claro, yo siempre digo que el yoga tiene que partir de la escucha, porque nuestra acción, si surge de lo que realmente necesitamos, pues es mucho más efectiva, ¿no? La pregunta es, ¿practicamos el yoga desde la escucha? ¿O practicamos siguiendo unas tablas, unos modelos, unas metas donde queremos llegar? Y entonces quizás no nos estamos ajustando a lo que realmente necesitamos, ¿no? Por eso que la vida, la buena vida, desde creo yo nuestra perspectiva es, pues vamos a dormir porque tenemos sueño, comemos porque tenemos apetito, ¿no? Descansamos porque estamos cansados, ¿no? Y sin embargo, yo creo que esta vida tan tan convulsa, ¿no? Con tantas cosas, no nos deja escucharnos realmente. Bueno, Mm, una cosa es, por ejemplo, yo no empiezo ninguna práctica de yoga si no es con unos minutos de claro. escucha, de silencio, de conectar con tu cuerpo, Mm, con tus apoyos, con la respiración, ¿no? Y es como, desde ahí, es como, ¿qué necesito ahora practicar? Es decir, que al principio de la práctica hayas esos espacios, ¿no? Claro. Porque a lo mejor sí que haremos secuencias, ¿no? Pero se trata de practicar para ir desarrollando esa escucha, ¿no? Entonces, Claro, hay que que cada escuchar, uno vaya sí. sacando sus frutos, ¿no? Mm. Pero el valor de la escucha, vuelvo a insistir, porque yo creo que hay que escuchar al principio, durante la práctica Durante. y al final de la práctica para ver si la práctica ha sido suficientemente efectiva. Porque si el punto de partida ha sido que estoy un poco agitado, un poco tenso, ¿no? Con mil cosas en la cabeza, etcétera. Y si al final de la práctica nos encontramos con una mente serena, con un cuerpo relajado, ¿no? Con un buen humor, es que la práctica ha sido adecuada, Ujú, ¿sí? Pero si no escuchamos al principio ni escuchamos al final, claro, podemos estar haciendo una práctica que no sea adecuada. claro. Y la escucha durante es esa práctica desde la actitud meditativa, ¿no? Es Mm. estar observando lo que está sucediendo en mí mientras estoy haciendo una postura y así me doy cuenta de cómo eso impacta en mi cuerpo y en mis emociones, ¿no? De cómo el yoga me está ayudando. Y de esa forma me puedo yo luego hacer mi propia práctica, ¿no? Porque ya veo Eso me es como, afecta cada claro, cosa, cómo claro, me claro. ayuda. A lo mejor si estás haciendo Sirsasana
la postura de la cabeza y resulta que tienes dolor cervical durante días, pues a lo mejor es que esa postura no te conviene, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿sí? No nos olvidemos que la práctica del yoga es, en definitiva, un cultivo de la atención y que, digamos, los 8 miembros que plantea Patanjali son como una especie de escalera. A mí me gusta más como una especie de árbol, ¿no? Donde vamos avanzando, o sea, asana nos ayuda a desbloquear el diafragma para que nuestra respiración sea más profunda, ¿no? Pero el pranayama nos ayuda a vigorizarnos, pero también a calmar la mente para abordar todo lo que es la concentración y la contemplación, ¿no? Y así es como que cada elemento del yoga está llevándonos a una experiencia de sincronización con la vida, ¿no? De absorción, de integración, quizás sería la palabra. Integración, sí. Por eso los 8 pasos, ¿no? Que a veces se ven como secuenciales, también está muy bien la idea de verlos como los pétalos de una flor o los radios de una rueda, porque es una práctica integral, ¿no? Que a la vez que trabajas en el cuerpo, trabajas con la respiración, trabajas con tu atención y eso te armoniza interiormente en todas esas dimensiones que somos, ¿no? Porque no somos solo cuerpo, ni solo mente, ni solo espíritu, ¿no? Somos Claro, sí, sí, entonces sí. es la importancia de una práctica integral. Pero no tengamos la confusión de pensar que el último miembro del yoga, Samadhi, es propiamente la iluminación. No, ¿eh? Es decir, la experiencia de Samadhi, que es una experiencia no dual, ¿no? Nos sirve para, digamos, limpiar los condicionamientos profundos, los engramas, las impresiones que deja las experiencias en nuestra mente, para diluir, la prepotencia del ego y para tener menos miedo a la disolución, ¿no? De la vida y de la muerte, ¿no? Pero realmente cuando la tradición habla de iluminación, habla con otros conceptos, ¿no? Como muchas veces la ya habla, ¿no? De Kaivalya, de Moksha, ¿no? Que son conceptos que requieren una gran sabiduría, ¿no? De vida. Mm. Claro, sí, samadhi es un estado mental, moksha es la liberación definitiva del sufrimiento, ¿no? Y del samsara, o sea, em, pero a mí también me gusta entender la iluminación como la iluminación aquí y ahora en nuestras vidas, ¿no? O Claro, sea, como llevar luz a nuestra vida, claro. ¿no? Aparte de que el alma sí está en un recorrido, según la tradición hindú, en el que se va reencarnando y va experimentando pues aquello que necesita para evolucionar y para limpiar su karma pasado y poderse realmente reunir con la fuente, que esa sería como la liberación definitiva. A mí también me gusta entender la iluminación como esa integración de nuestras sanación de todas nuestras partes de forma que podamos vivir una vida plena en amor, compartiendo pues nuestro ser aquí en este plano más material, pero que sí que podemos realmente llevar el yoga a nuestra vida para vivir mejor los unos con los otros, ¿no? Y eso es la iluminación que estamos buscando en Claro, realidad, totalmente de ¿no? acuerdo. No se trata de iluminarse y de retirarse a una cueva en la montaña, ni Sí. mucho menos. Pero creo que para ello hace falta redefinir qué entendemos por espiritualidad, Hmm, ¿sí? hmm, Porque tanto tenemos una tradición, a veces judeo-cristiana, que lo tenemos ahí un poco enquistado, un poco una crisis, ¿no? Como a veces, bueno, hay muchas imágenes excesivamente mágicas de lo que es la espiritualidad, pero yo creo que hay que entender la espiritualidad como el arte de vivir, ¿no? hmm, hmm, Como el comprender que hay una unidad en la existencia y que no estamos separados, y todo lo que me afecta a mí nos afecta a todos, ¿no? Y sobre todo que la felicidad
no depende de circunstancias externas, que sí que podemos encontrar en el mundo pues una felicidad pasajera, placeres, poder, y hay un montón de cosas que son muy válidas, ¿no? Y que no hay que rechazarlas, pero depositar en las experiencias la plenitud que realmente anhelamos, esto es como siempre una fuente de sufrimiento, ¿no? Por tanto, la felicidad que buscamos está en una forma de vivir. Yo diría que en una actitud sincera y de aceptación del momento presente, ¿no? Y de reconexión con algo mayor que no lo podemos tocar, pero lo podemos intuir. Y creo que este aspecto, digamos, amoroso, compasivo, cercano, de disponibilidad, todos estos valores que nos recuerda la tradición, forman parte de una forma de vivir mucho más sabia, ¿no? Que nos da plenitud. Mm, sí, así que sí, yo creo que cada vez, o sea, que la práctica te va llevando no a más experiencias así Mm. extraordinarias, que puede que haya algunas en el camino, ¿no? Y ahí pues también es como son pruebas, ¿no? Del ego espiritual, pero que al puerto donde nos lleva es al de, yo me imagino, pues el viejito sabio que ya no necesita el reconocimiento, que está contemplando, ¿no? Los niños jugar, Que las planta flores. árboles aunque Sí, no los vaya a ver crecer, ¿no? exacto, Esa es sí, una gran sí. generosidad. Que comparte todo lo que ha aprendido, ¿no? Y que a quien se lo va a preguntar, pero no va a predicar, ¿no? Es un poco ese para mí Claro. donde lleva la práctica de yoga cada vez más a la humildad y al pensar más allá de uno mismo, ¿no? Al sentirse unido con todo. Mm. Yo claro, para ir concretando, yo Sí. diría, ¿cuál es el siguiente paso? Si eres Mm, practicante de yoga, ¿cuál es el mm, siguiente paso que hay que dar, ¿no? Yo creo que es el abordaje de la meditación. mm, ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la meditación hoy en día? Primero porque hay mucho ruido mental, simplemente, y porque sentarse a meditar es conectar con el silencio, dejar que pues ese ruido mental se vaya sedimentando, ¿no? Y conectar con una cierta calma, ¿no? Pero en realidad no buscamos solo la calma, no buscamos solo la calma, que la calma es necesaria, pero lo que buscamos es claridad, buscamos que nuestra mente tenga la suficiente luz, ¿no? Como para poder iluminar y poder reconocer cuál es el proceso vital que estamos llevando y dónde, en qué, digamos, atajo nos estamos perdiendo en la vida, ¿no? O desde dónde estamos decidiendo, porque mm, muchas veces, claro, la vida nos lleva a encrucijadas, ¿no? Y a dónde, qué elegimos, a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Cuál es el criterio con el cual elegimos? Claro, la tradición nos vendría a decir, elige desde el corazón, mm, porque si eliges desde el corazón, probablemente te equivocas mucho menos, ¿no? Y este es un poco la orientación que tenemos que hacer dentro de lo que es la meditación, ¿no? Conseguir mm. calma, conseguir claridad y sobre todo lo que viene a decir el yoga, una integración no solo del cuerpo y la mente, ¿no? Una integración del individuo con la totalidad, ¿no? Porque es que estamos en medio de la existencia. Mm. Ahí me viene pues el concepto del Swadharma, ¿no? De la Bhagavad Gita. O sea, entonces la meditación como autoindagación nos vamos conociendo mejor y vamos conociendo, eh, es como decías tú, ¿no? O sea, reconocer las señales del corazón, ¿no? Que nos llevan a las decisiones que son más coherentes, ¿no? Para nuestro camino, desde nuestro ser, ¿no? Más que son por generosidad, a distinguirlas de aquellos procesos mentales que están más condicionados, que están por el ego, ¿no? Y entonces poder ver esa diferencia y lo que nos orienta a la vida justamente es esa visión de cuál es mi naturaleza, qué lugar ocupo en el mundo y por lo tanto cuál es
mi camino, mi misión de vida eh, para contribuir al mayor bien, ¿no? Claro, Pero sí, claro, sí. primero me tengo que conocer a mí Claro, mismo eso para es, eso saberlo. Y es. ahí tenemos la meditación. Claro. Ujú. Pero claro, la meditación no es un camino de rosas. Podemos Mm, decir que hay un momento en que cuando uno observa su paisaje interior, claro, ve luces, pero también ve sombras, ve aspectos, digamos, alegres, pero también otros que son tristes, con mucha carga, con mucha rabia, ¿no? Con mucha frustración. Entonces, claro, en el fondo la meditación en últimas el yoga es una respuesta al sufrimiento, ¿sí? Y si no abordamos de frente, ¿no? Aunque sea duro, ese sufrimiento interior, pues se va a colar en somatizaciones, mal humor, pesadillas, equívocos, porque claro, nada desaparece, ¿no? Eso ya lo sabemos, nada desaparece. Por tanto, todo lo que tú ocultas en el fondo, ese mar interior, tarde o temprano, tu psique lo trae afuera o lo proyecta afuera, ¿no? En una mm, relación, en un trabajo, en una experiencia. De ahí la importancia de meditar para poder, de tener el coraje, ¿eh? Yo siempre digo, de mm, tener el coraje para poder decir, bueno, voy a mirar de frente todo eso que me habita, ¿no? Y cuando nosotros podemos abrazar desde el perdón y desde la compasión ese sufrimiento, pues ese sufrimiento se transforma, porque en el fondo la oscuridad no es más que ausencia de luz. Cuando nosotros ponemos luz sobre esa oscuridad, pues es que todo se ilumina, ¿no? Con bastante rapidez. mm. Sí, y el sufrimiento es una falta de amor, o sea, siempre, ¿no? Entonces, en el momento en que podemos nosotros abrazar nuestro propio sufrimiento y darle amor, ese sufrimiento se transforma Y podemos acoger el sufrimiento y ajeno. podemos, exacto, y podemos acompañar desde esa... acompañarnos a nosotros mismos y a los demás al final es lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí pues el yoga se encuentra un poquito con lo que muchas personas están buscando, necesitando a través de la terapia. Yo creo que puede ser ahí muy complementario, pero que es esa parte del trabajo interno, ¿no? Que es muy necesario, que cuando uno va a terapia, pues al final el buen terapeuta no es el que te dice qué debes hacer para sentirte mejor, sino el que te ayuda a hacerlo por ti mismo, ¿no? Y la práctica de yoga es esa, realmente ponerse con uno mismo a hacer un trabajo interno. Sí. Mm, Porque en el fondo somos buscadores, tenemos un buscador, ¿no? Una buscadora interna, ¿no? Y que necesita avanzar para desplegar lo que somos, nuestras potencialidades, ¿no? Esto yo creo que es lo profundamente revelador y transformador del yoga, ¿no? Nos dice, todo es posible si vas poco a poco, progresivamente y de forma inteligente. mm, exacto, sí, claro. Lo que pasa es que buscamos, ¿no? Caminos rápidos, procesos Claro. fáciles, y el yoga nos dice, disciplina, práctica, cada día un poquito, aunque sea un poquito. Sí, sí. Y ese quizás es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pues bueno, pues sí, es que es cada día. Mm. Por eso la práctica es pues constante, ¿no? Sin interrupción, ¿no? Con mucha, como, con mucho apasionamiento, ¿no? Mm, Y también es importante que la práctica esté supervisada, porque muchas veces podemos estar claro. haciendo cosas que en el fondo no son lo que realmente necesitamos. Mm. O sea que un poco así recogiendo, ¿no? Lo que hemos dicho, vamos, ojalá, ¿no? Hacia un yoga más interior, buscando esa reconexión con lo natural, con nuestros ciclos, con este sentimiento de comunidad, que tenga pues esta vertiente am, individualizada, adaptada y a la vez un acompañamiento y la oportunidad de practicarlo en grupo también, ¿no? Entonces ese sería como... Y un abordaje a la ética, ¿eh? Porque Sí. realmente creo que vamos a necesitar mucha ética, Mm, mucha comprensión para ir avanzando en las crisis, oleadas de crisis que nos van viniendo, ¿no? Entonces, porque el yoga no puede estar separado de la vida.
¿sí? El yoga tiene que alumbrar la vida, por eso que tiene que dar respuestas a mi manera de sentir, de amar, de trabajar, de compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y hablando de eso, ¿no? De esa evolución del yoga que se tiene que ir adaptando a la vida tal como viene, ¿cómo crees o cómo, no sé, lanzo la pregunta ahí, con todo este tema tecnológico, Un súper tema. inteligencia artificial, metaverso, eh, ¿qué le puede llegar a pasar al yoga? O, no sé, ¿cómo se puede abordar eso? Mm, Yo creo que nos asusta siempre lo nuevo, pero pensar que el ser humano ha sido tecnológico desde el momento en que coge una piedra, el homínido coge una piedra para abrir un fruto o coge un palo para poder golpear, ¿no? Entonces la técnica siempre nos ha acompañado, solamente que hay a veces saltos tecnológicos tan importantes que nos asusta la técnica, pero en realidad la técnica es neutral y depende el uso que hagamos de la técnica. Un cuchillo es fantástico para hacer una buena comida, pero es tremendo cuando se utiliza para dañar a otra persona, ¿no? Por tanto, la inteligencia artificial es lo mismo, ¿no? Puede ser una gran herramienta, mm, ¿no? Porque nos puede dar un orden, ¿no? Y poder resolver cosas que son muy básicas, ¿no? Pero también mal utilizada, pues puede ser realmente claro. un gran daño, ¿no? Ahí se podría perder la magia que sucede entre la transmisión, ¿no? de maestro y alumno, ¿no? Esa transmisión. Y también podría correr en riesgo pues el, esa escucha de la que hablábamos, Sí, ¿no? eso es. Entonces, pero si eso se salvaguarda y se usa pues para tener, por ejemplo, em, información de biofeedback, eso puede llegar a ser interesante, ¿no? O Sí, sea, sí. cómo tu cuerpo responde, cuando se está, no sé, extenuando, ¿no? Que tú puedas como regular un poco, ver ese biofeedback, ¿no? Es un Sí, poco, sí, eso es eso interesante, puede, ¿no? o incluso Las las ondas ondas cerebrales, cerebrales, claro. Pero sin mm, obsesión, ¿no? sin, Sin claro, obsesión, ¿no? sí, Porque no buscamos un método mensurable, ¿no? Sino exacto, que buscamos una experiencia claro. que nos ayude a vivir con más El plenitud, mejor ¿no? biofeedback es cómo estás El llevando buen tu humor. vida, exacto, estás contento, cómo son tus relaciones, ahí tienes el Eso, biofeedback. este es el mejor, claro. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Muy bien, pues nada, qué placer hablar con con Laia. Julián Claro, nos hemos Arjuna, presentado. es verdad. Nos hemos presentado, pero bueno, creo que nos conocéis, ¿eh? Sí, Y nada, pues yo creo que haremos más, ¿no? sí, Más charlas, conversaciones en conversaciones torno aquí al yoga. y os lanzamos alguna pregunta sobre qué opináis sobre el futuro del yoga y cuando lo veáis en las redes, pues yo creo que podéis aportar vuestra idea, Mm, ¿no? Y de esta mm. manera pues estamos más en contacto. Sí, y yo os animo a recordar que somos co-creadores del yoga y que sí que uno puede decir, uy, el yoga, madre mía, va hacia aquí o va hacia allá, pero depende de todos nosotros. Entonces, ¿y a ti cómo te gustaría contribuir a ese yoga del futuro? ¿Mm? ¿Qué semillita pones de tu parte? Porque al final lo hacemos entre todos, ¿no? Eso es, somos una comunidad. Namaste, Namaste. feliz día del yoga a Feliz todos. día.